A continuación voy a explicar cómo levantar el framework por primera vez. Una vez lo hayan descargado, deben descomprimir la carpeta en la ruta sesam htdocs. Lo copian allí, por supuesto descomprimido. Yo lo llamé mi proyecto. Lo puedo llamar mi proyecto 1, 2, 3, 4, 5, como quieran, dependiendo de cómo vayan avanzando. Una vez que lo haya ubicado allí, debo verificar que tengo al menos un generate. De acuerdo a la versión puede ir cambiando. En este caso yo me guío por la fecha o el número, en este caso es el 3. Dios mediante espero dejar uno solo. Veo el index, veo la última base de datos. La última base de datos tiene por fecha esta que está acá. Y lo que tengo que realizar ahora es importar esta base de datos. Entonces, para importar la base de datos, simplemente primero creo una. Le digo que va a crear una nueva base de datos, le digo que se va a llamar mi proyecto. Y le indico el cotejamiento correspondiente al UTF-8 Spanish 2. Crear. Luego le digo que por supuesto, entro en la base de datos. Aquí estoy ya en la base de datos mi proyecto. Y le digo que voy a importarla. Indico que voy a seleccionar un archivo. Me ubico en la carpeta htdocs. Me ubico en la carpeta que se llama mi proyecto. Y ubico la última base de datos. Continuar. Una vez que la haya importado y haya sido satisfactoria, simplemente si me da algún error o algo, yo recomiendo que eliminen la base de datos y lo vuelvan a hacer. ¿Cómo la eliminaría? Entran en la base de datos, se van a operaciones y le dicen eliminar base de datos, porque realmente no habría error. Aún así, ustedes pueden volver a importarla. El problema es que cuando la vuelvan a importar y se da cuenta que ya hay tablas creadas, va a querer volverlas a crear y te va a dar un error. Realmente el error no va a ser malo, y el error es que intentó crear una tabla que ya existía y simplemente agrega los registros. Una vez ustedes hayan hecho esto, deben incorporar su base de datos, es decir, sus tablas a esta misma base de datos. Le dicen importar y le importan sin problema. Detalles. Bueno, esta base de datos que yo le estoy pasando en esta ocasión y para efectos del video que estoy grabando, tiene la tabla artículos, la tabla estudiantes, la tabla representantes, la tabla ya hay representantes, que son tablas de más. Las tablas fijas son las que empiezan por FMK. Digo la nota porque esas tablas, como sea artículo, estudiantes, eso depende de ustedes si quieren eliminarlas o no. El punto es que yo las tengo aquí ya creadas para que se puedan verificar, se puedan ver o se puedan probar. ¿Cómo las veo? ¿Cómo las modifico? ¿Cómo tengo acceso a ellos? Bueno, primero hay que configurar, decirle al proyecto que pueda comunicarse con esta base de datos. Entonces vamos a ubicarnos en Sublime y vamos a ubicar la carpeta en donde tengo mi proyecto. Acá simplemente arrastro la carpeta mi proyecto Sublime y le digo que en la carpeta config, exactamente config.bd, se ubique o se comunique con la base de datos llamada mi proyecto. Salvo, control S, guardo y ahora le digo, entro en la ruta localhost
mi proyecto. Y ahí ya simplemente tendría el framework arriba.